Como quiera, sí. Estimada profesora, me gustaría saber, la literatura es rica en varios autores, en varios libros. ¿Por qué a ti te llamó, porque uno sabe en los ojos de la persona, aquello en el cual se interesa? Que yo vi que en tus ojos que te interesaba este autor. ¿Por qué en lo personal llegaste a amar, usted a amar la literatura de Juan Bosch? ¿Qué te llamó la atención y por qué? Tú eres chilena, entonces Juan Bosch es de otro... Es de otro mundo, ¿verdad? Es de otro país. ¿Por qué te llamó a ti en lo personal la atención de este autor? Bien, muchas gracias, te agradezco tu pregunta. Mira, hay varias cosas, mi vida es una vida un poco larga ya, por no decir muy larga. Hay varios, yo soy profesora de castellano, estudié ¿verdad? Literatura, tuvimos un excelente profesor de literatura latinoamericana, lo conocí, leí algunas cosas, pero después yo viví en el Caribe mucho tiempo, y entonces tuve la ocasión de conocerlo mucho más cercanamente como escritor, y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente también. Y entonces como que yo lo admiro en esa doble cara que yo les contaba. Yo lo admiro profundamente como escritor, porque realmente Gabriel García Márquez, que no sé, esto es un premio Nobel, pero además el escritor de esa gran historia que se llama 100 años de soledad, que es otro libro que tienen que leer todos y todas, ¿verdad? Gabriel García Márquez reconoce en él un maestro impresionante. A mí me llega a mi sensibilidad la manera en que él escribe, en cómo él desarrolla su prosa, en los personajes que él encuentra, en cuanto describe esos personajes tan humildes, pero a la vez tan llenos de vida. Cuando describe el paisaje del Caribe y habla, por ejemplo, de los árboles, en escritos de él muy de joven, en que él se mete un poco en el monte, como le llaman, que no es el monte, que nosotros decimos monte, algo que sube, ¿verdad? Para el Caribe el monte es el campo tupido, que él se mete en el monte y él como escritor descubre, ¿no es cierto?, la cantidad de árboles, y él mismo así repite árboles, como lleno de emoción, del placer, de la belleza, del placer, de esa exuberancia que la naturaleza le otorga. Eso a mí me conmueve y me hace sentirme feliz. Pero además lo admiro como ser humano, como político, como hombre que luchó denodadamente por la democracia, no solo en República Dominicana, sino que en todos los países que él visitó. Luchó denodadamente porque nuestros países lograran un progreso a través de nuestras propias fuerzas y desde nuestra propia cultura y a partir de nuestra propia historia. Yo por ahí, y lo conocí y era un tipo chéverísimo. Sí, profesora, muchas gracias por la visita y por su exposición. Estoy a su disposición. Más allá del tremendo impacto y aporte que hace la literatura, la lectura a las personas, que yo hallo que es algo que nos distingue como seres humanos, el placer de leer, más allá que sea útil para algo, creo que leer es un fin en sí mismo, ¿ya? Un placer en sí mismo. En el caso particular de la obra de Juan Bosch, ¿cuál cree usted que es el aporte que las nuevas generaciones, los niños de colegio, pueden sacar de la obra de Juan Bosch? Son muy buenas preguntas. Yo creo que fíjate lo que decía un poco la profesora al comienzo, yo creo que es conocer un mundo que para nosotros es bien desconocido, como naturaleza, como personaje, y además de un tiempo, no es el siglo XXI, ni siquiera 1980, por decirte, no. Estamos hablando de que parte de esa primera literatura de él es de los años 30, 40, pero es un campesinado pobre, un campesinado que uno ve, ¿no es cierto?, sus alegrías, sus tristezas, cómo comen, cómo se divierten, las peleas de gallo, etcétera, lo que toman, las enfermedades, los distintos pedazos de la historia que hay aquí. Yo les traje, y voy a hablar de lo mismo, yo les traje este disco que además nos va a entretener mucho, que tiene muy buena música del Caribe, música riquísima para bailar, ¿verdad? Que es un homenaje a Juan Bosch a propósito de
los 100 años de su nacimiento. Y es con poemas que él escribió de joven. Y ahí él tiene unos cuantos poemas, por ejemplo, de revoluciones internas que había al interior, de caudillos, ¿no?, que había en esos campos. Es todo un trozo de historia de la República Dominicana que está reflejado en esos poemas y en estos cantos en ese caso. Ustedes van a ver una serie de canciones que están dedicadas a ciertos caudillos. Uno se entera de una historia, se entera de pedazos de cosas que uno en su vida pensaría que existieran. O sea, eso te abre la mente, te abre, como decía muy bien ella, te abre la imaginación y te arma de una serie de conocimientos. Pero además yo creo que, como tú muy bien decías, la lectura es un placer en sí misma. Leerlo a él con ese lenguaje tan puro, tan bello, tan bien armado, tan bien construido, eso es para los niños una fuente de conocimiento, como yo les decía, de su propia lengua, de este castellano que tenemos que sentirnos orgullosos de que es nuestra lengua, la lengua del conquistador, pero en definitiva nosotros también tenemos un castellano que es de Chile, pero saberlo hablar, no despreciando nuestros chilenismos, no, pero saberlo hablar, incorporar vocabulario, o sea, eso es una maravilla, poder deleitarse con un buen prosista, ¿verdad? Y con los chilenos como Manuel Rojas, que fue muy amigo de Juan Bosch, cuando Juan Bosch residió aquí, fue muy amigo de Manuel Rojas, el más grande novelista que ha tenido Chile, junto con María Luisa Bombal. Esos son nuestros dos grandes novelistas que tienen una prosa de una riqueza y de una belleza y que los niños deberían, y las niñas, pero eso parte de que nosotros, los profesores y profesoras, estemos enamorados y enamoradas de eso y podamos transmitir esa pasión y ese gusto. Si no, no pasa nada. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar algo. Puede ser que lo hayan dicho al comienzo, pero no me di cuenta. ¿La fundación cómo comenzó? ¿Cuáles fueron los inicios de la fundación de Juan Bosch? No, mira, este es un organismo que reside en República Dominicana, Santo Domingo, que a la muerte del 2001, ¿verdad?, se comenzó a pensar en una fundación que recogiera el legado de él. Pero la idea es que ese legado también fuera como una pieza de museo, te das cuenta de estas cosas que tú llegas a un lugar y ahí está, no sé, el tintero, y la mecedora, y los libros que leían, no, que ese legado fuera algo vivo, que tiene que estar vivo para los dominicanos y dominicanas de ahora, que les sirva para pensar, para sentir que tienen que seguir luchando por constituir un país soberano, como digo, un país libre, un país que aprecie sus recursos y los sepa distribuir bien, ¿no? Entonces, a raíz del centenario del 2009, que ya digo, él nació en 1909, 2009 eran 100 años de su nacimiento, aquí un grupo Gracie, ¿no es cierto?, de la embajada, una persona que fue discípula de Juan Bosch, que lo conoció mucho y que es leal a su pensamiento y a su legado, una compañera extraordinaria esa que está ahí. Aprovecho de decirlo en público, aunque ella es muy modesta y no le gusta. ¿Verdad? Con ella y con la nieta que reside aquí, la nieta de don Juan, Catalina Bosch, creamos este pequeño núcleo que es la Cátedra Juan Bosch, la fundación que tiene esta cátedra, y en la que hemos tomado una serie de contactos y hemos trabajado un poco en las universidades, el contacto con las escuelas que tienen denominaciones, hay una Santo Domingo de Guzmán en Cerro Navia, otra Juan Pablo Duarte en Providencia, otra la escuela Juan Bosch de Niebla, donde él estuvo viviendo un tiempo, ¿no es cierto?, trabajando con esas escuelas y con otras como esta, tratando de contar y aprovechar el espacio que nos da Juan Bosch para hablar de otras cosas, para hablar que hubo esclavos, para hablar que los latinoamericanos y las latinoamericanas amamos la democracia y luchamos por ella. Esas son las cosas que quería Juan Bosch. Sí, profesora, yo quería darle las gracias porque todo lo que dijo lo dijo con pasión. Me encantaría tener esa pasión de poder transmitirla, porque el desafío de los profesores hoy en día es transmitir esa pasión por los libros, ¿no es cierto? Y bueno, yo como padre también me encantaría que mi hijo también tuviera esa pasión. La tiene,
porque como uno quiere que su hijo tenga lo mejor, la tiene en cierto sentido. Hoy en día hay muchas cosas que lo sacan, digamos, de lo cotidiano, de esa pasión por la lectura. Están los juegos de video, está la televisión, y los jóvenes de ahora no tienen ese incentivo por la lectura. ¿Cuál cree usted que es el desafío de los profesores hoy en día para que los alumnos tengan esa pasión por la lectura? ¿Alguien le quiere contestar por ahí? Tú estabas haciendo algo con la No, es que palabra. me preguntaron una cosa y respondí que no, a otra persona. Pero yo creo que, en definitiva, la lectura, yo me quedé pegado a la pregunta que hice al principio, que no quise responder. Más allá de que leemos o no leemos, la pregunta es qué estamos leyendo. Creo que ahí yo me enfoqué en la pregunta, ¿qué es lo que leemos? Y si yo me coloco a preguntar en esta sala, ¿qué es lo que leemos? Lo que yo mando a leer al chiquillo, con suerte, y lo que ellos leen en las redes sociales, o en el teléfono, etcétera, etcétera, pero no sale más allá de eso. No hay, según mi perspectiva, una búsqueda por parte de los alumnos, en este caso los estudiantes, por la búsqueda de la lectura por sí mismo. Entonces, ¿cómo transmitir a eso? Lo encuentro muy difícil. Claro. Yo creo, fíjate, exactamente, yo creo que es una búsqueda de estrategia. ¿Eh? Yo creo que hay que repensar, por eso decía, si estamos pensando en una reforma, que yo creo que es muy importante hacer una reforma de la educación estancada, y estamos pensando en la calidad, estamos pensando en primer lugar en el desarrollo de los profesores, estamos pensando en unos profesores mucho mejor pagados, unos profesores que tengan otros horarios, en fin, ahí hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Pero también diseñar unas nuevas estrategias escolares. Eso que dices tú, claro, le damos a los chiquillos, así con lo poquito que pueden ahí, tratar de zafar lo mejor que pueden, ¿verdad? No, quizás habría que pensar en grupos de lectura, en gente que orientara lectura, enseñar lo que es una biblioteca, no sé, a mí se me ocurren muchas cosas, pero que no es propiamente la cosa más convencional que hasta ahora hemos hecho. Y que tampoco en los tiempos, por ejemplo, en que yo comencé a enseñar, que no existía ni la televisión, no existía nada de la tecnología actual, ¿verdad? Tampoco era que uno tuviera unos grandes éxitos con que todos los niños y las niñas leyeran. No estaban las otras cosas, pero tampoco tenían grandes incentivos para leer. Ahí tú tienes que, ahora, que naturalmente influye, y eso lo sabemos todas, los profesores, influimos, contagiamos a los niños con lo que queremos, eso también es verdad, pero hay que crear nuevas estrategias si queremos realmente la lectura de los profesores. Por eso yo me ponía esa pregunta, ¿es que los profesores leemos? Nosotros leemos, a nosotros nos gusta la lectura, a nosotros nos gusta. A ver, esta señora dijo que el indio Manuel Sicuri, que él estuvo en el altiplano de Bolivia, Juan Bosch, antes de cruzar para Chile, y hace dos tipos que uno va persiguiendo al otro, ¿verdad? Un hombre que va persiguiendo al indio. Y ustedes ven ese altiplano bañado por la luna, y cómo lo describe Juan Bosch. La belleza de ese momento es indescriptible. Pero eso tienes que sentirlo tú, y a lo mejor te gustará leer eso, que nada más grande que esa obra más anticuada. No lo sé. Eso. Entonces, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que tiene que ver con nuestra propia formación como maestros y maestras, en nuestro propio interés, en lo que nosotros creemos que es la lectura y el beneficio que la lectura reporta, ¿verdad? Como tantos otros aspectos del arte y de la cultura, y la creación en conjunto de nuevas estrategias en el fomento de la lectura y de la cercanía a la cultura en general, a lo que se está haciendo aquí. El patrimonio, ahora nosotros viniendo para acá pasábamos por la iglesia del Salvador, que se está cayendo, que ha recibido 2 terremotos, que está apuntalada, que hay grupos de gente, vecinos que quieren que se demuela, ¿verdad? Porque tienen miedo que se les caiga de repente un pedazo de iglesia encima de, no sé, de un dormitorio de ellos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que es la iglesia del Salvador?
¿Qué significa en Santiago? ¿Qué significa en Santiago Poniente? ¿Qué origen tiene? ¿Qué otros monumentos tenemos? Tenemos que ir a visitarlo, nos gusta, ¿por qué? ¿Qué relación tiene con nuestra historia? Todo eso tiene que estar en la escuela, pero eso significa un rediseño de la escuela y del proyecto educacional. Como un aporte que me gustaría hacer para toda la comunidad acá. Acá en la biblioteca surgió y está como muy en pañales una comunidad lectora que va a trabajar a través de precisamente de la red de internet. Son alumnas que son muy apasionadas por la lectura. Tenemos a Karina, tenemos a Laura, tenemos a Claudia, precisamente las niñas que estaban como más interesadas y fueron capaces de elaborar una respuesta también. Y tenemos muchas otras niñas y niños, jóvenes también, que tienen como una conexión con la lectura muy fuerte y ellos van a armar una comunidad lectora para compartir a sus compañeros. También tenemos, por ejemplo, a un compañero ahí al fondo que una vez me respondió con un verso, o me respondió hablándome de poesía en algún momento. Eso fue muy bonito, porque a veces hasta los momentos de como rebeldes, así cuando nos responden algo y nos dicen, oiga, usted, esto es un poema o con esto se escribe un poema, no recuerdo muy bien, cariño, cuando usted lo dijo. Esas son las conexiones nuevas que tenemos que hacer para leer, para ver el interés que puedan tener los jóvenes acá. Y esas son los puentes que nosotros tenemos que ir agarrando para que podamos desarrollarlo mejor. Felicitaciones, pues, y ojalá que les cunda. De eso se trata, ¿verdad? Y me alegro de que a las chiquillas les guste leer. Es un placer maravilloso para toda la vida. Yo ahora vuelvo a mi casa a leer un libro maravilloso que estoy leyendo. Estoy leyendo un policial de una sueca que es maravillosa ella. A mí me encantan los policiales además. Sí. Karina, ¿qué estás leyendo tú? Ahora, que me digo el libro, pero ¿Leíste el libro recién? Una noche fatal. Una noche fatal terminaste de leer. ¿Y antes de eso? Cuento italiano, ¿Cuánto italiano lees? no me acuerdo, ¿De los pero era el Delfino? libro grande que le pasé Sí. el otro día. ¿Y Claudia? ¿Qué está leyendo usted? Sangre de tinta. Sangre de Tinta, ¿Cuál? La trilogía Sangre de tintas. El de corazón de tinta. de Cornelia Funke. Ya. Y el otro, que es familia. El Caballero Fantasma. Yo hubiera querido que hubieran escuchado al propio Juan Bosch leyendo un cuento de él. ¿Lo podemos poner? ¿Está listo para poner? No, pero yo no sé si la gente tienen tiempo y tienen ganas. Estamos jueves y hay un fin de semana largo. Este cuento de Juan Bosch se llama Los Amos. Yo creo que está con Cuento Los Amos. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla que le temblaba. Muchas gracias, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere y hasta hacerse una tisana de cabrita. Eso es bueno. Cristino se había quitado el sombrero y el pelo abundante, largo y negro, le caía sobre el pescuezo. La barba escasa parecía ensuciarle el rostro de pómulos salientes. Está bien, don Pío, dijo, que Dios se lo pague. Bajó lentamente los escalones mientras se cubría de nuevo la cabeza con el viejo sombrero de fieltro negro. Al llegar al último escalón, se detuvo un rato y se puso a mirar las vacas y los críos. ¿Qué animal tal becerrito?, comentó en voz baja. Se trataba de uno que él había curado días antes. Había tenido gusanos en el ombligo y ahora correteaba y saltaba alegremente. Don Pío salió a la galería y también se detuvo a ver las reses. Don Pío era bajo, rechoncho, de ojos pequeños y rápidos. Cristino tenía 3 años trabajando con él.
Le pagaba 1 peso semanal por el ordeño que se hacía de madrugada, las atenciones de la casa y el cuidado de los terneros. Le había salido trabajador y tranquilo aquel hombre, pero había enfermado y don Pío no quería mantener gente enferma en su casa. Don Pío tendió la vista. A la distancia estaban los matorrales que cubrían el paso del arroyo y sobre los matorrales las nubes de mosquitos. Don Pío había mandado poner tela metálica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no tenía puertas ni ventanas. No tenía ni siquiera setos. Cristino se movió allá abajo, en el primer escalón, y don Pío quiso hacerle una última recomendación. Cuando llegue a su casa, póngase en cura, Cristino. Ah, sí, cómo no, don, muchas gracias, oyó responder. El sol hervía en cada diminuta hoja de la sabana. Desde las lomas de Terrero hasta las de San Francisco, perdidas hacia el norte, todo fulgía bajo el sol. Al borde de los potreros, bien lejos, había 2 vacas. Apenas se las distinguía, pero Cristino conocía una por una todas las reses. Vea, don, dijo, aquella pinta que se aguaita allá debe haber parido anoche o por la mañana, porque no le veo barriga. Don Pío caminó arriba. ¿Usted cree, Cristino? Yo no la veo bien. Arrímese para aquel lado y la verá. Cristino tenía frío y la cabeza empezaba a dolerle, pero siguió con la vista al animal. Dese una caminadita y me la rea, Cristino, oyó decir a don Pío. Yo fuera a buscarla, pero me estoy sintiendo mal. La calentura, me está subiendo. Eso no hace. Ya usted está acostumbrado, Cristino. Vaya y tráigamela. Cristino se sujetaba el pecho con los 2 brazos descarnados. Sentía que el frío iba dominándolo. Levantaba la frente, todo aquel sol, el becerrito. Va a traérmela, insistió la voz. Con todo ese sol y las piernas temblándole y los pies descalzos llenos de polvo. Va a buscármela, Cristino. Tenía que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba más los brazos sobre el pecho. Vestía una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba. Resonaron pisadas arriba y Cristino pensó que don Pío iba a bajar. Eso asustó a Cristino. Ellos sí, don, dijo, voy a ir, deje que se me pase el frío. Con el sol se le quita, hágame el favor, Cristino, mire que esa vaca se me va y puedo perder el becerro. Cristino seguía temblando, pero comenzó a ponerse de pie. Sí, ya voy, don, dijo. Cogió ahora por la vuelta del arroyo, explicó desde la galería don Pío. Paso a paso, con los brazos sobre el pecho, encorvado para no perder calor, el peón empezó a cruzar la sabana. Don Pío le veía de espaldas. Una mujer se deslizó por la galería y se puso junto a don Pío. «¡Qué día tan bonito, Pío!», comentó con voz cantarina. El hombre no contestó. Señaló hacia Cristino, que se alejaba con paso torpe como si fuera tropezando. No quería ir a buscarme la vaca pinta que parió anoche, y ahorita mismo le di medio peso para el camino. Calló medio minuto y miró a la mujer, que parecía demandar una explicación. Malagradecidos que son, Herminia, dijo, de nada vale tratarlos bien. Ella asintió con la mirada. Te lo he dicho 1000 veces, Pío, comentó. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana. Cuento en un bohío. Fue igual que los 2 antes. Sí, ahí tienen varias palabras como calentura, que aquí para nosotros es otra cosa, ¿verdad? Ahí es fiebre, se han dado cuenta. Y una cosa muy linda también del español del Caribe, ¿no es cierto? En vez de cuidado, cuido por cuidado. Ahí ustedes ven, él ahí estaba empezando a decir que los 2 cuentos, no sé, están escritos, no sé en qué. Él está empezando a decir que ambos cuentos, muy cortito lo que está diciendo. Ahí cuando cortaste tú, cuando terminó y... No importa, no. De nada vale tratarlos bien. Ella asintió con la mirada. Te lo he dicho 1000 veces, Pío, comentó. Y ambos se quedaron mirando a Cristino, que ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana. Cuento en un bohío. Fue
igual que los dos anteriores escritos en Cuba, probablemente antes que, o con toda seguridad antes que mis tiempos. Este cuento también tuvo un premio en España, tal vez en el año 1968, no puedo recordar con precisión, fue un premio de una revista literaria de Madrid. Ya. Como ustedes se dan cuenta, está bien, muy bien retratado. Esa es una frase bien, yo creo que bien, se le dice a las empleadas también, la gente que, ¿verdad? Escucha que son malagradecidas, estas rotas de mierda, ¿verdad? Todo lo que uno les da y mira cómo le pagan a uno. Eso es bien, ahí las diferencias de clase, las diferencias de el sentir la superioridad que te da, que estás por arriba porque esa persona está subordinada en un trabajo mucho más humilde, está subordinada. Eso está muy bien reflejado ahí en Los Amos, cómo él le da medio peso y él obliga a ese hombre, que ustedes ven que el retrato de ese hombre, si ya quisiéramos entrar en un análisis literario, que no es el caso, porque no estamos haciendo taller literario aquí, pero cómo él, por ejemplo, describe a ese personaje, a Cristino, ¿verdad? Lo describe en varios, uno se entera de que tiene una camisita media cochina, cuadros, ¿verdad? Casi cuando termina el cuento, ¿verdad? Él te va dando fogonazos de lo que es el personaje. Pero ese es un cuento de él, de los primeros cuentos, como dice él, alguno de esos tuvo algún premio, fue un escritor muy premiado, tiene el premio Asturias, también Príncipe de Asturias. Lo que les digo que vale la pena leerlo y miren lo que está reflejado ahí, lo que le provocaba la ira a él, le provocaba ira el desprecio y la soberbia de los amos a Juan Bosch. Yo espero que también a ustedes, sobre todo a la gente joven, también les provoque la misma rabia. Ya pues, porque yo creo que